Va a llegar el día cuando los reyes se arrodillen delante de Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Busque en su Biblia Romanos 8. Después de un momento leeremos los versos 18 y 19. Antes de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que es el dolor, el sufrimiento, la pena, la desilusión, el temor, la frustración y la confusión? Si todavía no lo sabe, solo espere, solo espere. No crea que usted escapará. Esta época en la cual vivimos está llena de enfermedades, guerras, odios, huelgas, dolor y confusión. Y parece que el hombre no puede hacer nada al respecto. Anhelamos mejores días y los días se vuelven peores. Los sueños dorados de los seres humanos se oxidan. El ansiado millennium se ha convertido en pandemonium. ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de todo esto? Bien, veamos Romanos 8, versos 18 y 19. El apóstol ha estado pensando y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algunas cosas que debemos poner en perspectiva, porque si no lo hacemos así estaremos en problemas. Usted puede dudar o hasta puede volverse un rebelde. Cuando la tragedia lo alcance y las cosas no salen de la forma en que usted pensaba, cuando esa persona tan querida por usted está siendo consumida por una terrible enfermedad, a lo mejor usted levanta su puño contra Dios en desafiadora rebelión, acusando a Dios de ser injusto y falto de amor. O en vez de estar lleno de rebelión, a lo mejor está lleno de dudas y dice: ¿en dónde está Dios? ¿No tiene ningún poder para hacer algo al respecto? ¿O tiene el poder pero en realidad no le importamos nada? ¿O es que en verdad Dios no existe? Bueno, seamos honestos. Muchas personas están enfrentando esa clase de preguntas y nosotros, a la vez, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos manejar esta situación? Bien, el apóstol Pablo enfrenta una situación parecida y por inspiración divina nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el original, Pablo usa una expresión contable: deber y haber, ingresos y egresos. Aquí está el sufrimiento, acá está la gloria. Pablo está diciendo: mi balance no está en rojo, está en negro. Si a usted no le importa marcar su Biblia, me gustaría que subraye 3 palabras. Mire el verso 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Subraye la palabra esclavitud. La segunda parte del verso 21 dice: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Subraye la palabra libertad. Leamos ahora el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Subraye la palabra esperanza. Ahora ponga esas 3 palabras en su corazón y en su mente: esclavitud, libertad y esperanza. Y entonces usted entenderá acerca del sufrimiento, aprenderá acerca del sufrimiento y descubrirá por qué encima de circunstancias adversas está Dios. Y Dios es un Dios bueno. Veamos el significado de esclavitud. La esclavitud tiene que ver con la maldición del pasado. Mire a su alrededor. Hay algo desesperadamente malo en el mundo. ¿Qué es? Es la maldición que pesa sobre nuestro mundo. El versículo 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí, al decir la creación, se refiere a todo lo que Dios creó. Y la palabra vanidad hace referencia a todo aquello que es inútil, frívolo, sin sentido. Y en el verso 21 leemos: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué es la esclavitud de corrupción y cómo se originó? ¿Qué es lo que ocasiona toda esta confusión, enfermedades, guerras, disensiones y sufrimientos? ¿Por qué las tenemos?
¿Por qué hay una maldición sobre la raza humana a causa del pecado? Dios hizo un mundo perfecto, pero el pecado entró en el mundo. Adán pecó, y cuando pecó, arrastró con él a toda la creación. Y de inmediato surge una pregunta: ¿por qué Dios le permitió? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permitió que Adán pecara? ¿Por qué Dios creó aún la posibilidad, la potencialidad de pecar? Pero ya que las cosas están como están, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Bien, pensemos sobre esto. Dios lo hizo todo, ¿verdad? El pecado es algo. Y algunos dicen, entonces Dios hizo al pecado. Si Dios es el autor de todo y el sufrimiento es algo, entonces Dios es el autor del sufrimiento. ¿Se da cuenta cómo trabaja nuestra mente? Pero cuando decimos eso, nos metemos en un problema. Antes de la creación no había nada, excepto Dios. El pecado es algo. Todas las cosas proceden de Dios, por lo tanto, el pecado procede de Dios. Antes no había nada, ahora hay maldad y dolor, llanto y sufrimiento. Entonces, estas cosas proceden de Dios. ¿Cómo Dios puede permitir tales cosas? Si somos honestos, tenemos que reconocer que esa es una pregunta difícil. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender este asunto del sufrimiento. Otra vez repito que Dios es el autor de todo. Y Dios lo hizo todo absolutamente perfecto. Hizo al hombre y a la mujer, y los puso en un medio ambiente perfecto. Y ese Dios perfecto les dio al hombre y a la mujer perfecta libertad. El Dios perfecto hizo a la pareja perfecta, la puso en el lugar perfecto y les dio perfecta libertad. Extraordinario, ¿no le parece? Ahora, ¿por qué Dios hizo al hombre perfectamente libre? ¿Cuál es el más alto, el más grande, el supremo bien? El amor. Y Dios es un Dios de amor. Escúcheme, ¿de qué sirve el amor si no hay nadie a quien amar? O no hay amor para dar y no hay amor para recibir. Una canción no es una canción hasta que alguien la cante. Una campana no es una campana hasta que alguien la haga sonar. El amor no es amor hasta que lo dé y lo reciba. Dios quiere amor. Por eso creó a Adán y Eva, para amarles y para que ellos le amen. ¿Pero por qué los hizo perfectamente libres? Porque el amor a la fuerza no es amor. Un amor forzado es una contradicción de términos. Dios tiene que darnos libertad para que podamos amar. Para poder escoger lo bueno, debemos tener la libertad de escoger lo malo. De lo contrario, la opción de escoger lo bueno no es opción de ninguna manera. Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos, los puso en un perfecto medio ambiente, el jardín del Edén, les dio perfecta libertad para que tengan la libertad de escoger, y ellos escogieron el pecado, escogieron la maldad, y cuando hicieron eso, toda la creación cayó bajo lo que la Biblia llama la esclavitud de corrupción. En 1985 hubo un devastador terremoto en la Ciudad de México. Periodistas y reporteros de radio y televisión de todo el mundo fueron a cubrir ese evento, y las cámaras de televisión de la cadena informativa SIN, siglas en inglés de Noticias Internacionales Sindicalizadas, mostraban las imágenes de ese formidable desastre y ponían al final de cada informativo las palabras cortesía de SIN, SIN. Ahora escúcheme. En inglés la palabra sin significa pecado. Así que involuntariamente estaban diciendo que toda esa devastación que mostraban era por cortesía del pecado. Lo que está sucediendo en nuestro mundo es consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo enfermo de pecado y el pecado es como un virus. Alguien dirá, bien, sabemos la causa. Adán pecó y arrastró a toda la creación con él. Y ahora toda la creación está bajo la maldición del pecado. Pero, ¿por qué Dios no hace algo al respecto?
¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios sencillamente no mata al diablo y destruye la maldad? Después de todo, si Dios es Dios y tiene poder, Él puede hacerlo, ¿verdad? Buenas y aparentemente muy lógicas preguntas, ¿no le parece? Ahora escúcheme muy atentamente. Dios no puede destruir al diablo sin destruir la libertad. Y si Dios destruye la libertad, estaría destruyendo el amor. Y si Dios destruye el amor, estaría destruyendo el más alto y precioso bien. Es más, se estaría autodestruyendo. Si nosotros no tenemos la libertad de escoger lo bueno, entonces no somos libres. Por lo tanto, debe haber también la libertad de escoger lo malo. Ahora escuchen lo siguiente, que es muy paradójico. Para que Dios destruya lo malo, tendría que hacer lo malo, porque estaría destruyendo la capacidad del más alto bien, que es que sus criaturas escojan el amarle y el servirle. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer acerca del mal o del sufrimiento? Dios no va a destruirlo, Dios va a derrotarlo. Hubo dos jardines: el jardín del Edén, en donde estuvo el primer Adán, y el jardín de Getsemaní, en donde estuvo el segundo Adán. Y el Señor Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, puso el pecado sobre sí mismo y lo llevó hasta la cruz. Y en esa cruz murió por causa del pecado suyo y del pecado mío. Por lo tanto, Dios, por medio de Cristo y de su gracia maravillosa, triunfará sobre todo. Recuerde que estamos hablando de la esclavitud, la maldición del pecado. Cuando Adán pecó, arrastró a toda la creación con él. ¿Cuál es esa esclavitud de corrupción de que habla el verso 21? Permítame decirle lo que le pasó a la creación. ¿Quiere saber por qué los periódicos publican lo que publican? Porque hay una maldición. La maldición del pasado está sobre todas las cosas. Hay una maldición sobre el reino animal. Anote Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. La realidad es que no solo la serpiente fue maldecida, sino todo el reino animal. Y lo que muchos llaman la supervivencia de los más aptos, no es más que el gemido de la creación que está maldecida. Cuando Dios hizo la creación, puso a los animales en el jardín del Edén. No los puso ahí con la ley del colmillo y de las garras. Eso fue el resultado del pecado, porque el reino animal fue maldecido. El reino mineral está bajo maldición. Veamos Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa es la razón por la que tenemos todos esos problemas ecológicos que se han vuelto una gran preocupación política. Los desiertos, las tierras inservibles, los lugares erosionados, es porque Dios maldijo al reino animal, al reino mineral y al reino vegetal. Vea lo que dice Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Este mundo, que debería ser un verdadero jardín del Edén, se ha convertido en un jardín de hierba mala. ¿Ha notado cómo crece la hierba mala en los jardines sin que nadie la siembre? Y qué difícil es hacer crecer vegetales. Pero no solo eso. Hay una maldición sobre la humanidad. El hombre debía haber tenido dominio sobre la tierra. ¿Por qué y cómo hizo Dios a Adán y Eva? Génesis 1:26 tiene la respuesta. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el hombre, en verdad, no tiene dominio sobre la tierra. ¿Por qué? Por culpa del pecado. El hombre es moralmente depravado. Su mente, como la tierra, es un jardín de hierbas malas. Su imaginación es malvada. Mire las revistas que se venden por todas partes.
pura basura pornográfica y barata. El hombre está emocionalmente perturbado. La psicosis y las neurosis son una realidad porque hay pecado en la vida del hombre. El ser humano está moralmente depravado, emocionalmente perturbado y físicamente contaminado. ¿Por qué nuestros cuerpos se van acabando? Veamos lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, su fuente genética está contaminada. La semilla de la muerte está en usted. Usted está muriendo. Yo estoy muriendo. Todos tenemos una enfermedad fatal y terminal, la muerte, que es causada por el pecado. Y nadie, escúcheme bien, absolutamente nadie escapará de la muerte. Volvamos a Romanos 8, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mi espíritu ya es salvo, pero mi cuerpo no todavía. Aún no está redimido. Lo mismo sucede con usted. Estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero ya tengo las primicias del Espíritu en mi corazón. Cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor en forma personal, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Pero yo vivo en un cuerpo que gime exactamente como usted. Por favor, busque Romanos 8, versos del 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un mejor día que se aproxima. Toda la creación gime y suspira, y está abrumada con dolor y angustia. El tratar de salvar a este mundo con programas ecológicos o medidas políticas es como tratar de arreglar las sillas en la cubierta del Titanic mientras el barco se hunde. Pero cuando Jesús regrese va a cambiar todo. Y esta creación está esperando con los brazos extendidos la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, los árboles del campo aplaudirán. Y la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Cuando Jesús regrese, habrá cambios en el reino animal. Anote Isaías 11, del 6 al 11. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El reino animal será cambiado, así como el reino mineral. Anota Isaías 35:1. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará, y florecerá como la rosa. El reino vegetal también será cambiado, de acuerdo a lo que nos dice Isaías 55, los versos 12 y 13. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y el reino humano también será cambiado. Nuestros cuerpos van a ser redimidos. De acuerdo a lo que dice Romanos 8:23, estamos esperando por la redención de nuestros cuerpos.
El doctor Vance Havner solía decir, usted no será llevado al cielo como que si fuera un montón de hierro viejo. Usted va a tener un cuerpo como el glorioso cuerpo de Cristo. Por eso es que Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque vamos a ser como Jesús. Por esa razón el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y este gran y querido Dios que nos ha redimido va a transformar cada gemido en un aleluya, y cada lágrima en una perla, y cada calvario en una pascua, y cada puesta de sol en una salida de sol, cuando Jesús regrese. Bien, ¿recuerda cuáles fueron las palabras que le pedí subrayar en su Biblia en el programa anterior? La primera fue esclavitud, la segunda palabra fue libertad, y la tercera palabra fue esperanza. Ahora ponga atención. Primero, la maldición del pecado, o sea, esclavitud. Segundo, la conquista de mañana, o sea, libertad. Y tercero, la consolación presente, o sea, esperanza. Recuerde que los gemidos que soportamos son temporales y que la gloria que esperamos es eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay 3 gemidos que el apóstol menciona en este capítulo 8 de Romanos. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Todo lo que Dios creó está lleno de dolor a causa del pecado. Hay un gemir en toda la creación, pero también hay un gemir por parte del creyente. En el verso 23 leemos, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. El gemir de la creación, el gemir de los creyentes, y en el verso 26 encontramos el otro gemir. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El gemido de la creación, porque toda la creación está bajo maldición. El gemido del creyente, porque a pesar de ser creyente, eso no le inmuniza contra el sufrimiento. Nuestros cuerpos aún no están redimidos, y aunque tenemos las primicias del Espíritu, todavía gemimos. Y el gemido del Consolador, el Espíritu Santo, quien está ahí con nosotros, es como si fuera el médico de la familia, junto a nuestra cama. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador. Eso significa que es alguien que está al lado nuestro para ayudarnos. Sí, nosotros sabemos lo que es el sufrimiento, sabemos lo que es el dolor y la pena. Pero eso no es el final de la historia, sino, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los gemidos que soportamos son temporales. Note lo que Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente. O sea, los sufrimientos, las penas, las enfermedades, las dificultades económicas, todo lo que forman las aflicciones del tiempo presente son temporales. Pero el Espíritu Santo conoce nuestras enfermedades, dolencias y dificultades y gime e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir con palabras y sentimientos que solo Él puede expresar. Todo lo que estamos sufriendo es temporal. La gloria que esperamos es eterna. Volvamos ahora a Romanos 8:28. Este es uno de mis versículos favoritos, y estoy seguro que para muchos de ustedes creyentes en el Señor Jesucristo, también será su versículo preferido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero también quiero que note el extraordinario contenido del verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, subraye la palabra sabemos del verso 28. Habla de certeza absoluta. Saber algo sin dudas, sin vacilaciones ni titubeos. Tener el convencimiento de que para quienes aman a Dios, todas las cosas, aun aquellas que parecen negativas, serán para bien. Dios tuvo un hijo a quien ama profundamente, tanto que decidió tener muchos como él. Decidió tener una familia de hijos hechos a la imagen de su Hijo unigénito. Así lo determinó y así lo predestinó. Cada ser humano, comprado y redimido por la sangre de Cristo, finalmente será como Jesús. Y ni todo el poder del infierno podrá evitarlo, porque ya está predestinado. ¿Ha notado que el contenido de los versos 29 y 30 está en tiempo pasado? Veámoslo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y alguien me dirá, un momento, pastor. Hace poco usted dijo algo sobre la gloria que será revelada. O sea, eso es tiempo futuro. ¿En qué quedamos entonces? Tiene razón. Pero lo que Dios está diciendo es que eso es tan seguro como que si ya se hubiera realizado. En mi mente y en mi corazón, no hablo de esto como de algo que va a suceder, sino de algo que ya ha pasado, está hecho, está realizado, Dios lo ha predestinado. Y lo que ha sido decretado en el cielo no puede ser anulado ni en la tierra, ni en el infierno. Como hijos de Dios, si en realidad somos genuinos hijos de Dios, estamos predestinados para la gloria. Veamos desde el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de sufrimiento, de dolor, de vicisitudes, y continúa diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. Y ninguna falta puede condenarnos, y ningún enemigo puede destruirnos. Ahora, piensa en los sufrimientos. Pablo nunca los negó. Por el contrario, los enfrentó. Vean lo que dice desde el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo no dice que vamos a escapar de todas estas cosas. Dice que en todas estas cosas. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Eso quiere decir que en los últimos segundos del juego anotará la canasta o el gol que dará la victoria a su equipo. No necesariamente.
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no está diciendo que como hijos de Dios no vamos a sufrir, pero dice que estamos predestinados para la gloria y que los sufrimientos del tiempo presente ni siquiera se pueden comparar con la gloria que será revelada en nosotros. La primera palabra, esclavitud, es la maldición del pecado. La segunda palabra es libertad, es la conquista de mañana. La tercera palabra es esperanza, es el consuelo presente. Nosotros sabemos que nada nos puede separar del gran amor de Dios. ¿No se siente feliz de ser salvo? Aleluya. Amigas y amigos que me están escuchando, creo que este es el momento en que usted debe tener las cuentas claras con Dios. Estoy seguro que entre los miles de personas que oyen este programa, alguien habrá que quiera recibir a Cristo en el corazón y tenerlo como Salvador y Señor. Y es mi divina responsabilidad el decirle que usted es pecador por naturaleza, por nacimiento, por práctica y por voluntad. Usted ha quebrantado las leyes de Dios y ese Dios santo y justo juzgará su pecado. Si usted muere sin ser salvo, enfrentará una eternidad en el infierno, separado de Dios. Ahora, sé que lo que estoy diciendo no es agradable para muchos seres humanos, pero no por eso deja de ser la verdad. Tengo el compromiso sagrado delante de Dios de darle a conocer a usted todo el consejo de Dios. Y si bien es cierto que Dios es un Dios de amor, jamás debemos olvidar que también es un Dios de justicia. La palabra de Dios no es primordialmente para que se sienta bien y cómodo en su vida espiritual. Es más bien para que se sienta mal. Porque solo cuando el Espíritu Santo nos incomoda espiritualmente y nos convence de nuestro pecado, estamos más sensibles a la voz y a las demandas de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda. Por eso envió a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él sea nuestro sustituto para pagar la culpa de nuestras transgresiones y darse como sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, y se refiere al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús llevó sus pecados y los míos a la cruz. Y ahí al derramar su sangre hizo expiación por nuestros pecados. O sea, Él ya sufrió en lugar nuestro lo que nosotros debíamos haber sufrido como consecuencia de nuestras maldades. Él murió por usted. Y si usted acepta la muerte expiatoria de Jesús y por fe le recibe en su corazón como Salvador y Señor, le puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que Él le salvará, le predestinará y le guardará para su gloria. Si usted quiere hacer esa decisión espiritual ahora mismo, le invito a orar de la siguiente manera. Yo le voy a guiar en una breve oración, pero usted puede usar sus propias palabras y puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere, puede orar silenciosamente en la intimidad de su corazón, pero ore con fe.
Ore sinceramente y con convicción. Diga: querido Dios, gracias por amarme. Gracias por haber dado a tu amado Hijo para que ocupe mi lugar en la cruz del Calvario. Sé que soy pecador y estoy perdido, y lo que merezco es tu justo juicio sobre mí, pero vengo en busca de tu misericordia y de tu gracia. Señor Jesús, tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Sí, confío en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz para salvarme. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y ahora, resucitado, estás en la gloria, a la diestra de tu Padre. Este momento, con sencilla pero genuina fe, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida, perdona mis pecados, sálvame, límpiame, sáname. No espero ninguna señal sobrenatural, y ayúdame a estar firme en tu palabra. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame a que jamás me avergüence de ti, ya que nunca sea yo una vergüenza para ti o para tu palabra. Gracias por amarme, por perdonarme, por salvarme, por predestinarme para ser partícipe de tu gloria en la eternidad. Lo pido en tu santo nombre.